Muchísimas gracias por venir, Maribel. Gracias. Javier, hoy vamos a hablar o dialogar sobre uno de nuestros temas favoritos, la espiritualidad, y el proceso por el que la espiritualidad parece que se está convirtiendo en un objeto de consumo, en una moda. Casi hay un esnobismo espiritual de ir al mercado a escoger la mejor técnica. Entonces quiero que me ayudéis a desenvolver cómo se ha podido producir ese proceso, pero que quizás empezamos por definir lo que sería una verdadera espiritualidad. Maribel, te diré a ti, empezamos contigo. Bueno, de por sí es difícil definir qué es la espiritualidad, pero podemos intentar alguna aproximación para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, se dice que la espiritualidad es la dimensión profunda y esencial de cada ser humano, lo que da sentido a la vida, y también algo que trasciende toda la realidad, siendo a la vez lo más esencial de lo real, ¿no? Es lo que ahora mismo se me ocurre. Muy bien, Javier, ¿tú qué descripción harías? Bueno, estaba escuchando atentamente a Maribel porque no es fácil definir la espiritualidad. Fíjate que yo con la definición que has hecho me pregunto si alguna vez la espiritualidad no ha entrado en el mercado, porque prácticamente todas las religiones son renovaciones espirituales. Mercaderes en el templo, Jesús, ídolos la Kaaba, el budismo respecto al hinduismo y sus miles y miles de dioses. Interiorizaciones, ¿no? Es decir, lo que tú hablabas, profundización. El hombre es un animal espiritual, pero también es un animal que comercia, que intercambia bienes. Y la cuestión es, ¿por qué no va a intercambiar creencias? Y en esta sociedad donde vivimos, donde todo está mercantilizado, ¿cómo no iba a ocurrir esto, no? Pero no sé si no es un prejuicio el pensar que ahora la espiritualidad es peor que antaño, mejor. Eso es lo que quizá podríamos trabajar, eso, si somos quienes para ello, ¿no? Es difícil. No, es un buen matiz, es verdad. Jesús sacó del templo a latigazos a todos los que en nombre del Padre comerciaban para su propio interés, y ahora se sigue haciendo, pero claro, no deja que tengamos que discernir cuál es la diferencia entre el templo y el comercio que se hace alrededor del templo, y avisar a navegantes de la diferencia quizás entre ellos. ¿Te atreverías a empezar a matizar? Bueno, yo creo que en el ser humano siempre está una tendencia al egoísmo, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las épocas seguramente eso es lo que se ha manifestado en forma de mercaderes en el templo, y ahora pues con diferentes supermercados espirituales, y es también la tentación de que nos lo den todo hecho, mascado, digerido, y así no nos tenemos que esforzar, ¿no? Entonces supongo que es una tensión entre la tendencia a la pereza, al egoísmo y el deseo de trascendencia, ¿no? Es como querer estar cacha sin hacer gimnasia. Pues todo el mundo quisiera eso de alguna manera, y en lo espiritual puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, que de manera fácil, aunque sea pagando, con un pequeño esfuerzo, pues se nos dé aquello que anhelamos, que deseamos, y que en el fondo es que nuestra vida tenga algún sentido, que sirva para algo, ¿no? Entonces, si es rápido y ya, y dándote unos euros, pues a lo mejor no tengo que complicarme la vida, ¿no? Un buen matiz. ¿Lo desarrollas? Sí, o sea, lo que yo creo que se ha producido es una especie de... La religión se ha convertido en una religión a la carta. La religión como vehículo de la espiritualidad, ¿no? No es el único, pero las religiones oficiales o tradicionales, pero de ahí se ha producido una especie de religión a la carta, efectivamente. O sea, el hecho de ser aldea global permite que todo el mundo tenga una información superficial, por supuesto, de los distintos credos, y todo el mundo coge de aquí esto, de aquí lo otro, y el viajecito con la sustancia, y el culto a la Virgen de mi pueblo, o me gusta ir a cantar con estos, que lo hacen muy bien los mantras, y todo el mundo se va construyendo, cubriendo una necesidad legítima de cada ser humano, de esa manera. Eso sí es más nuevo, no es que siempre ha habido sincretismos, etruscos con religión egipcia, etcétera, etcétera. Todas las religiones están en continuo movimiento, en continua fecundación entre unas y otras. No existen las religiones estancas, nunca han existido. Pero digamos que hoy aparentemente son más accesibles al ser humano, al común de los mortales. Y eso sí, y lo hacen a través de los medios muchas veces. Por eso tenemos esa sensación de que se está degradando todo, pero es lo que decían los griegos en las primeras Olimpiadas, ¿no? La próxima generación se va a perder y todo, ¿no? Siempre estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese a la carta, ¿no? O esa facilidad que también tú nombrabas, ¿no? Acerca una pseudo espiritualidad que no transforma, y es como que
produce al final más sed, más hambre. Parece que te venden algo que quizás puede sanar, pero te están quitando elementos absolutamente necesarios, ¿no? ¿Qué queda fuera cuando se convierte la espiritualidad en una moda? ¿Qué queda fuera, que son elementos absolutamente necesarios para comprender lo que realmente es transitar por un camino que te transforma? No sé si me sigues. Sí, parece que queda fuera una idea de ascesis, de esfuerzo, ¿no? Claro. Quizás sea una compensación de décadas de densidad, sacrificio y valle de lágrimas. O sea, quizás haya una parte de compensación de esa religiosidad dura, densa y normativa, que también ha tenido sus vicios, sus defectos, ¿no? Quizás haya una cierta huida de lo auténticamente profundo, ¿no? Y del compromiso. Entonces, o sea, yo creo que realmente saber lo que hay detrás es difícil, ¿no? Porque, pues, no sé, para las personas que tienen una visión espiritual, todo lo que sucede es por algo, incluso esto que no podemos entender, ¿no? Y quizás esto luego nos lleve a la autocrítica. Entonces, no sé, en este momento es lo que se me ocurre en relación con lo que planteas, ¿no? Que es como una huida de lo que nos requiera esfuerzo y una huida de una madurez personal. Vivimos una sociedad ahora mismo muy inmadura y ahí me da la impresión, según veo a los jóvenes en la universidad, que cada vez son más inmaduros. Entonces no sé si es una impresión porque yo voy teniendo más años y los veo más lejos, que también, o es que vienen más desestructurados, hay menos límites y entonces quieren las cosas ya. Si les pides leer, hacer un esfuerzo, les resulta pesado y hasta se te quejan, decir, es que nos haces pensar, ¿no? Dices, es que no entendemos, dinos que memorizamos, pero no nos hagas pensar, ¿no? Entonces yo creo que esto ocurre a todos los niveles, a nivel de universitario, o sea, a nivel de educación y a nivel de religión, donde las personas, quizás que nos hemos criado en la sociedad del bienestar, pues nos resulta más difícil el ser conscientes de la importancia de ganarse las cosas con esfuerzo, que en culturas supuestamente tercermundistas, pues no es así. El esfuerzo, el sufrimiento forma parte de la vida y es un aprendizaje, es un crecimiento, ¿no? ¿Quieres aportar algo en relación a lo que ella dice? Bueno, quizá que es verdad lo que dices, está claro. Más que yo no sé si es la sociedad del bienestar o la del malestar al final, pero bueno, la hemos llamado la sociedad del bienestar, ¿no? Entonces es verdad que el hombre del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho muy cómodo. Pero tenemos otros mundos muy cerca, si vamos a Marruecos o vamos a Centro de África o América del Sur, da igual. Y podemos comprobar qué hacen otras culturas con esto, ¿no? Y qué hacen otras sociedades con estos fenómenos. Tampoco sé si podríamos decir que es más auténtica la religión en un sitio que en otro, la espiritualidad en un sitio que en otro, o sea, es difícil establecer estas comparaciones, pero es verdad lo que dices, el individuo en su apogeo, por lo menos en el mundo occidental, de consumo de imagen, ¿no? En esta virtualidad en la que vivimos, pues tiende sobre todo a satisfacer el principio de placer, ¿correcto? Y considera también que la religión o que la espiritualidad está para eso también, que es verdad que lo está, pero a un nivel más interno, y probablemente lo que hace es eludir cualquier cosa que signifique displacer, y cualquier cosa que signifique sacrificio, y más aún los sacrificios que suponen sacrificios éticos, morales, de comportamiento o trabajo para acceder a determinados estados, ¿no? Eso sí es verdad que se ha perdido, pero mirando las tradiciones, por añadir un poco a lo que decías, también es verdad es que las tradiciones están en muy mal estado. Es decir, yo no creo que la espiritualidad esté mejor en el tercer mundo que en el primero, sinceramente, no lo creo. Claro, pero yo no creo que es una localización, lo que ella hace más es algo personal. Sí, o sea que en definitiva es la sociedad contemporánea, la sociedad consumista, busca ese narcisismo, ese egotismo donde parece que todo gira alrededor, y la espiritualidad se convierte también en una técnica para el bienestar, cuando supuestamente la espiritualidad si es una técnica acompañada de un cuerpo de virtud y una sabiduría, es para transformar profundamente aquello que busca ese hedonismo superficial que no satisface y que no da la plenitud. O sea que yo creo que es más un modo de acercamiento a la espiritualidad, un modo narcisista, un modo egótico, sí, y un modo infantil, ¿no? Y también porque en otras sociedades, pues por ejemplo yo he vivido en Marruecos años y ves que al haber más sentido de comunidad, que puede tener sus pros y sus contras, la idea de la solidaridad, la hospitalidad está integrada en la vida, o la capacidad de tolerar el sufrimiento, que igual sean otros factores culturales más allá de factores espirituales, pero a su vez ellos lo viven muy conectado con la religión, también con los defectos y limitaciones que pueda tener, ¿no? Y no sé, o sea, lo que ves es como que los niños están siendo niños y están más vivos, y que los niños parece que quieren ser adultos y están como anestesiados. Entonces, o sea, cosas que percibes a nivel de relación humana, y a veces en plan mindfulness casi, están más en el presente personas que están viviendo al día
que igual alguien que cree que lo tiene todo y no tiene nada, ¿no? Sin generalizar de que una cultura es buena, otras malas, sino que me puede llamar la atención como contraste respecto a lo nuestro. Y luego habrá pues dogmatismos, falta de respeto a la libertad individual, etcétera. La cultura tiene sus luces y sus sombras, pero en este punto a mí me ha llamado la atención eso, ¿no? O sea, la capacidad para tolerar la frustración, el sufrimiento, para afrontar las dificultades de otra manera, y la espiritualidad sea de una manera más o menos infantil integrada en la vida cotidiana, ¿no? Y no hay una vergüenza por la religiosidad, porque aquí casi eres como estigmatizado si dices que eres religioso, ¿no? O que perteneces a una tradición. Y si dices que haces meditación, pues se te hace la ola, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que es un poco como ver el momento en el que estamos, que habrá habido momentos mejores, peores, no lo sé, habría que tener la máquina del tiempo y observarlo, y lo observaremos desde nuestra mente según está configurada ahora. Así que, no sé, yo creo que es como ir un poco la idea que me planteo yo frente al tema de la espiritualidad, como captar qué me está suscitando todo este mundo de mercadillo espiritual, a mí que me provoca. He sido consumidora de ciertas cosas desde la adolescencia, de ir probando en camino de búsqueda y ver que todo ese mercado pues hay mucha mentira, mucha superficialidad y también elementos de verdad, por eso sigue vendiendo, ¿no? Es decir, bueno, se puede cribar dentro del mercado, sacar algo válido, probablemente haya aspectos de calidad y luego otras cosas que sean comida rápida, ¿no? Pues bueno, porque hay que ver. Bueno, no, tampoco se trata de hacer un debate teórico sobre las sociedades, pero probablemente las sociedades occidentales tengan mucho más desarrollado el factor ético de respeto al otro que lo tienen las sociedades tradicionales. Es verdad que tenemos una religión cómoda porque todo es cómodo, también es cómodo morirse aquí. Ha perdido todo el sentido morirse, con lo cual lo pierde la vida, pero es cómodo morirse, y también la religión es cómoda y es egoísta y es de consumo, ¿no? Lo que sería interesante sería ver de qué manera se podría aconsejar a la gente que tomara unos caminos u otros para que fuera útil ese recorrido, ¿no? Y pudiera diferenciar de lo que es claramente mercadotecnia, que lo hay, ¿no? Claro. Eso es evidente. Pero igual aprender a pensar, el sentido crítico, claro, que también se está olvidando, ¿no? Nos quieren quitar la filosofía. Entonces... Y es que las tradiciones están muy enfermitas también. Sí, por supuesto. Claro, lo que pasa es que esos subproductos de las tradiciones, vamos ahora en el fenómeno de moda. Primero fue el coaching y ahora estamos con mindfulness en plena... Sabía que iba a aparecer la palabra tarot. La palabra que mágica. Es el gran nicho de mercado, ¿no? Es decir, que se ha convertido en un producto americano, ¿no? Ese mindfulness, un sati en Pali, que hablaba de una remembranza de la enseñanza del Buda y hablaba de una remembranza del presente y del sí mismo. Se ha transformado en una tecnología de bienestar. Eso es cierto, sería como una de las cualidades que tiene la espiritualidad como objeto de consumo. Se seculariza, se extrae de un marco tradicional, se la desprovee de los otros 7 aspectos que el Buda diseñó para llegar a la iluminación. ¿Qué nos encontramos entonces? Quizás armar un ego, todavía fijar más ese ego que supuestamente es el que se combate, educar en sus aspectos más egoístas, en sus aspectos más bajos, ¿no? O sea, sería una de la diferencia entre una espiritualidad que transforma en lo profundo a una pseudo espiritualidad o un subproducto que calma el estrés de una sociedad enferma, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Es suficiente? ¿Eso es espiritualidad? ¿Dejar que el mundo emocional abaje a calle? ¿O es un paso necesario quizás previo? ¿Cómo lo veis, Maribel? Difícil pregunta. Habría muchos cabos aquí sí, hay mucho cabos, que tomar. Sí. Pero, o sea, que el mindfulness es espiritualidad, yo lo vería precipitado. O sea, es una práctica de atención donde cuando se incluye algo como la compasión, igual podemos hablar de que se introduce un elemento espiritual. Pero escuchaba hace poco a alguien que conoce a Kabat-Zinn, que Kabat-Zinn decía que la espiritualidad es peligrosa y que no se debía mezclar con el mindfulness. O sea, eso me han dicho, no sé si es o no verdad. Claro. Entonces, o sea, como todo se puede usar bien o mal. O sea, creo que un cierto grado de estrés nos hace reaccionar frente a lo injusto y frente a lo que no nos llena o dejar de hacer cosas porque nos estamos saturando, ¿no? Entonces, el mindfulness mal usado, que regula el estrés, se puede usar para aumentar el rendimiento de los trabajadores en una empresa y anestesiar un malestar que puede ser saludable y normal, y por otro lado en otras personas pues puede reducir ruidos mentales innecesarios para que su vida sea más plena, más consciente, etcétera. Pero a la vez, desde mi perspectiva ya personal, creo que es una perversión extraer un elemento de una tradición y no tener en cuenta el contexto o el resto de elementos que sí estaban ahí. Pues resumiendo en 3 patas, ese octuple sendero budista serían la sabiduría,
y la ética, ¿no? Entonces, si separamos mindfulness de práctica de sabiduría y ética, es decir, un desarrollo integral de la persona, estamos como aprendiendo a mover una mano y el resto nada. Entonces puede salir un engendro de ahí, ¿no? Que habrá quien le venga bien mover la mano porque no la sabe mover, pero que ya tenga algo más en sí mismo. Entonces el mindfulness te puede complementar, ¿no? Y cuando hablamos de mindfulness, para no enfocarnos, pobre, y hacerle diana, es de ese fenómeno de convertir la espiritualidad en un objeto de consumo, en una tecnología para el bienestar de un ego muy enfermizo, porque la sociedad es enferma y adaptarse a ella es casi imposible. ¿Realmente puede haber un proceso de perversión de lo que realmente la espiritualidad busca? Yo creo que el mindfulness es un modo, no es una herramienta, porque sería muy tosco decir que no es una herramienta, pero sí es una modalidad de aproximarse a la meditación con aplicaciones muy prácticas, ¿no? El combate del dolor, el abandono del estrés, la mejora de la vida cotidiana. Claro, los métodos pueden ser hasta cierto punto neutrales. Yo creo que el mindfulness no lo es. Yo creo que el mindfulness ayuda a la gente en general. No creo que sea... podemos decir que es una perversión o es una escisión o es una parte fraccionada de lo que sería el budismo tradicional. Muy probablemente. También con el yoga pasó lo mismo en Occidente. No sabemos qué desarrollo va a tener. Claro, o sea, que ayuda a la gente, pero también hay gente que está sufriendo problemas cuando practica mindfulness, o porque en ellos está contraindicado, o porque quien lo aplica no es una persona... Se supone que esto la gente que imparte mindfulness lo sabe y lo trabaja de esa manera, ¿no? Pero el problema del mercado... Vosotros habéis hecho el máster, tú has hecho el experto y demás, ¿no? Pero de nuevo volvemos al mercado. ¿Qué pasa al mercado? En el mercado se va cuando el egoísmo está como muy exacerbado, aunque sea muy natural, hay que comerciar, es una forma parte, como tú has descrito al principio, pero luego está la dimensión de interioridad que ecualiza, que no sea excesivo ese egoísmo y ese interés, y vender algo por tu propio interés sin pensar en el beneficio del otro, claro, ¿no? Y sin prepararte adecuadamente. Que es un poquito lo que Maribel también en la línea editorial de de su blog, etcétera, anuncia también de los peligros asociados. Yo os entiendo perfectamente, pero hay que tener en cuenta también que esa es la parte negativa de este fenómeno, que evidentemente la tiene, pero tiene otras. Y yo creo que lo que hay que preguntar es ¿por qué? ¿Por qué las tradiciones dejan de funcionar? Cuando es evidente que las tradiciones son las escuelas más adecuadas para la espiritualidad, pero por algo científico como ensayo y error y tradición, la propia palabra. Si llevamos 10.000 años haciendo una cosa, sabremos hacerla. Un señor de Arkansas que se lo inventa en 2 días, pues no lo va a saber hacer, ¿no? Sea psicología budista o sea mindfulness. Eso por un lado, y es verdad. Pero al mismo tiempo, ahí están. ¿Y por qué están estos fenómenos? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué enfermedad padecen las tradiciones para que esto...? Y la primera que se me ocurre, mucha gente tiene sarampión a la religión, no a la espiritualidad, que es consustancial al hombre, como la religión en un sentido profundo lo es, pero no institucional. Entonces, volviendo a mi argumento del principio, la gente lo que está buscando es algo que no le haga daño, que no le separe del resto de la humanidad, a través de un credo, que no le separe del resto de la humanidad, es muy importante. Ahí está un poco la trampa, ¿no? Y que luego le permita su desarrollo espiritual. Y es esta tercera pata la que probablemente se cae. Porque evidentemente el mindfulness, como cualquier meditación, solo como meditación, tiene sus límites. O sea, la espiritualidad es un conjunto de virtudes, de esfuerzos, de moral, de conocimientos tradicionales y también de actividad en la conciencia, también de meditación, pero extraer algo técnicamente, como dices tú, no es tanto porque olvide secretos revelados, olvide la dogmática de una tradición, como porque lo que cogemos es una herramienta aparentemente neutra, que no lo es, y la sacamos al mercado. Claro que hay aberraciones ya con mindfulness, por supuesto que las hay, pero ¿cuántas aberraciones no hay con el resto de las tradiciones? Este está siendo el problema, realmente. Quizás sean los mismos errores. O sea, la tentación del ego, instrumentalizar al servicio del poder. Eso es. La inmadurez de las personas. O sea, a mí me parece que lo mismo que ha contaminado las tradiciones está contaminando otras cosas, ¿no? Al final son las limitaciones humanas y la cuestión, vuelvo al sentido crítico, decir, bueno, ¿qué hay de rico en las tradiciones? ¿Qué hay de valioso? ¿Qué me trae de sabiduría, práctica, etcétera, cada tradición? Y a la vez mantener la crítica hacia aquello que es inadecuado, porque si dentro de la tradición se pierde la autocrítica, pues otra vez esa enfermedad. Efectivamente. Aunque las fuentes puras, digamos, los manantiales están en las tradiciones, o sea, no puedes ir a buscar agua limpia en algo que ha salido de una tradición, que se ha transformado, porque, vamos a ver, yo Cabacín es un hombre muy respetable. Cuando vino a la Complutense estuve incluso hablando con él, es una persona que ha hecho un trabajo estupendamente, que ha sido, claro que ha tenido una trayectoria, yo creo que bastante correcta con lo que hace, pero claro, no es un maestro espiritual, obviamente.
no es un maestro espiritual. Quien quiera espiritualidad tendrá que ir a buscarla. Si quiere una tradición, que sería lo propio, tendrá que ir a buscarla a otro sitio, evidentemente, con todos los problemas que ello conlleva, ¿no? Sobre todo cuando nuestra tradición, hablo católica o cristiana, está bastante enfermita, ¿no? Por la propia gestión de la misma, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar cuando nos comemos esa moda o ese objeto de consumo, la espiritualidad como un objeto de consumo? ¿Qué puede producir? A veces hablas del bypass espiritual. ¿Cuáles son Sí. El tomar la pastilla equivocada para intentar realmente producir una transformación? Pues por un lado partir de una expectativa ilusoria. O sea, cuando alguien te vende un retiro de fin de semana de iluminación express y sale sugestionado, y esto existe, o sea, no me lo estoy inventando, pues sale sugestionado y la gente sale sugestionada de tener una experiencia de lo divino porque te han hipnotizado muy bien, pues por un lado es montarte un globo ilusorio que a su vez te puede llevar al bypass espiritual, es decir, me hago adicto a esos retiros de iluminación express para sentirme que yo soy el más iluminado de mi pueblo y luego las voy liando porque es que no tengo autocrítica, ¿no? Entonces, a mí me parece que el dar expectativas ilusorias, superficiales, hacer sentir que la gente que va a estas cosas es mejor que los que no van, igual que en las religiones, si soy de esta religión soy mejor que los de la otra religión, cuando por ejemplo el cristianismo dice no juzgues y no serás juzgado, y está ahí todo el mundo, dale que te pego juzgando, ¿no? Y a lo mejor también estamos juzgando ahora a nosotros lo que sea, ¿no? Pero bueno, estamos reflexionando, ¿no? Entonces la cuestión es que aquello que se vende de una manera tan escandalosa y también muchas veces el peligro de vender de esta forma sin ir al fondo, lo que hace es que te quedas con 4 recaditos de sé feliz, vive en el presente y todo irá bien. Entonces te quedas con una expectativa falsa que luego hace que te pegues un castañazo, porque ese bypass es que estás en las nubes montándote una película que aunque sea una película de bienestar es dañina porque chocas con la realidad. Entonces llegas a, por ejemplo, al narcisismo espiritual o a una disociación de aspectos prácticos de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, podríamos seguir mucho más, pero por dar algún ejemplo, ¿no? Sí, se me había olvidado antes comentar, porque al hilo de lo que decías me venía... Yo creo que también es verdad que hemos pasado de una época muy larga, ha habido un primado muy muy largo de tiempo materialista, esto está claro, donde casi había un prejuicio social contra todo lo que fuera espiritual o religioso. Y esto se ha roto. En el imaginario social se ha roto. Es bueno, es malo, es un hecho. Ahora todo el mundo quiere, todo el mundo se interesa por estas cosas, por eso aparece un mercado, porque hay una demanda, aparecen los mandarines y entonces ya se monta todo, ¿no? Eso por un lado. De lo que has hablado me ha interesado mucho el término de narcisismo espiritual. No sé si es el primero, el segundo o el tercer narcisismo, me imagino que será ya, ¿no? El narcisismo espiritual. Está muy bien esto. Sí, a mí me llamó la atención la primera vez que lo leí. Sí. No sé de quién es, pero tiene su gracia la cosa. Tiene pues su lo han dicho muchos, pero no sabría decirte ahora. ¿Cuáles son sus características esenciales? Pues las de cualquier narcisismo, es decir, dicho en términos coloquiales, el tenérselo creído, creerse superior a otros. Y lo más típico en este narcisismo espiritual es creerse imbuido de una sabiduría por el hecho de meditar, ¿no? Entonces, como decía alguien una vez, dice, el problema no es creer en Dios, sino creerse Dios, ¿no? Entonces creo que esto resume... No, el ego espiritual, pues que eso, se ha hablado. El ego espiritual, o sea, que se te sube a la cabeza... Hago magia, hago tal, hago cual. Sí, o los fanatismos religiosos muchas veces tienen este componente de los de mi tribu religiosa son los mejores, entonces sería más una cosa grupal, pero dentro de esos fenómenos religiosos y espirituales, pues se cuela el ego espiritual, pues como el predicador que dice mi visión es la mejor del mundo y te la impongo, o el maestro de yoga que es que se piensa que él es superior a otros porque lleva 20 años haciendo yoga y no hay quien la aguante, ¿no? Entonces, ahí como suele ocurrir. Como suele ocurrir porque los narcisistas solo se aguantan a sí mismos y aquellos a los que seducen. Pero los demás no... Ahí sí que estoy muy de acuerdo contigo, porque además es que ahí sí hay un fenómeno ideológico, de lo que habla, sí hay una infestación, como, ¿no? El término sería una infestación, porque es verdad que hay una ideología dominante donde el hombre es omnipotente. O sea, hay un superhumanismo, realmente hay un superhumanismo que encaja perfectamente con esto. Entonces, el superhumanismo se ha abierto a lo espiritual, que antes, pues, porque había... determinado imaginario dominante en nuestras sociedades hasta finales de los años 70, hasta que lo rompen los hippies, el oriente y todo esto, evidentemente era un mundo contrario a todo lo espiritual. Ahora parece un mundo favorable, pero el hombre se ha convertido en el centro del cosmos, cosa
alucinante. Y el hombre, y esto tiene mucho que ver con el budismo, sí que tiene que ver con el budismo esto, ¿no? Con el empleo de cierto budismo. Y ahí el hombre lo puede todo, y entonces, claro, es normal que el fruto sean los bombones espirituales, claro. Claro, la iluminación, el término de la iluminación del budismo se está desvirtuando mucho, ¿no? Se está democratizando. Este término horroriza a la gente, pero es verdad. Sí. Y por otro lado, es verdad que, claro, igual que en lo que llamamos nueva era, en el imaginario nueva era, uno crea su destino, esa estupidez absoluta, ¿no? Que te lo dicen continuamente, ¿no? Yo es que estoy creándome mi destino, pero bueno, por favor, si es que nos puede atropellar un coche saliendo de aquí, que has llamado al coche para que te atropelle, ¿no? Pues existe lo mismo con la espiritualidad, claro. Claro, es una tiranía de lo racional, en sociedades supuestamente democráticas que caen en el pensamiento... Y del individualismo más absoluto. Cuando el hombre es un animal social, aparte de espiritual, aparte de emocional, aparte de político, es un animal social, por supuesto. ¿Os atreveríais para cerrar, pues esos diálogos son cortos, intensos pero cortos, cómo ayudar, dar claves de distinguir lo que sería una verdadera espiritualidad, lo que nos debemos de encontrar no en un curso de fin de semana, sino en un camino, pongamos que sea secular, un camino tradicional, que da cierta garantía por repetición, error y comprobación? ¿Cuáles son como las fases propias de un camino espiritual, a diferencia de lo que venden cuando se convierte en objeto de consumo? Vale. Intentaré. Esta te toca a ti. Hombre, no sé si soy la persona más adecuada para responder esto, porque tiene que ser un maestro espiritual, pero bueno, hablar desde lo, vamos a decir, lo psicológico. A ver, yo creo que todo camino que te aporta, en primer lugar, es el que te enseña a pensar, requiere esfuerzo, y los que nos enseñan tienen humildad y tienen sentido común, o sea, al menos eso, ¿no? Y respecto a fases, o sea, que la persona, según evoluciona, vaya siendo mejor, es decir, lo que se dice los frutos en la tradición de los místicos, ¿no? O sea, ¿qué trae a la realidad? ¿Qué aporta? Aporta conflictos que no son constructivos, hay conflictos que sí pueden serlo, ¿no? Pero lo que trae es egoísmo, explotación, etcétera, pues no. O sea, si hay fases adecuadas, la persona va creciendo, incluso aunque pase fases de ibris, de narcisismo, que son parte del camino. O sea, no es que por ser espirituales vamos a ser puros y ya no vamos a cometer errores. Como bien dice Santa Teresa, hasta la 7ª morada la puedes liar y vuelves a la primera, como el juego de la oca, ¿no? Entonces, como que ser conscientes de los propios límites y ir desarrollando humildad me parece que es una buena señal. Si me voy creyendo mejor y que lo sé todo, entonces es mala señal. Entonces, al menos ir creciendo en humildad, ir creciendo en actitud de diálogo con la realidad, ir creciendo en generosidad. O sea, y lo digo así muy rápido, creo que habría que decir muchísimas más cosas, ¿no? Pero al menos eso, ¿no? Javier, bueno, yo no me atrevo a tanto, sí, pero sí que podríamos dar un consejo de aquellos que quieren seguir a alguien. Entonces, que cuando quieran seguir a alguien, que se fijen en sus frutos, fundamentalmente. Exacto, claro. Pero en sus frutos, incluso desde el punto de vista humano, si practican o no la caridad, cómo viven, de quién se rodean, qué ideas destilan, o sea, que se fijen mucho, porque claro, el camino está lleno de oportunistas, ¿no? Como dices tú, el mercado, el gran mercado, ¿no? Eso creo que es un buen consejo. Sí, claro. Pues nada, yo creo que por los frutos los conoceréis. Exacto. La diferencia entre la espiritualidad como objeto de consumo. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Y dialogar con nosotros.